¿Quiénes son los ángeles de los que nos hablan en la Biblia? Se puede observar que hacían el trabajo de mensajeros. La palabra ángel se deriva de la palabra griega ágelos, la cual significa mensajero. La palabra correspondiente en hebreo, malak, también tiene el mismo significado. Cuando los ángeles tomaban apariencia visible, por lo regular adquieren forma de hombre, de humano. Por ejemplo, en Génesis 18, Abraham recibió la visita de 3 visitantes angélicos, los cuales en un principio solo parecían viajeros. En el capítulo siguiente, 2 ángeles fueron a Sodoma, donde se presentaron simplemente como 2 visitantes humanos, advirtiendo que iban a ser destruidos los pueblos de Sodoma y Gomorra por desobediencia, pero algunas veces los ángeles aparecen como humanoides de aspecto extraño. Por ejemplo, Daniel vio un ángel con brazos y piernas que le recordaban el papel pulido y las piedras preciosas, y con un rostro como el relámpago. El aspecto del ángel que movió la piedra de la tumba de Jesús era resplandeciente como un relámpago. En Apocalipsis 4, 6, 8 se describe el aspecto singular de algunos seres que pudieran ser de una de las variedades de ángeles. En la Biblia nos dicen que aquellos que tuvieron encuentros con ángeles, por lo regular, desfallecieron en su ánimo y cayeron al suelo sobre sus rostros, llenos de temor y de asombro, que daban miedo y eran peligrosos, ya que en la mayoría de las ocasiones amenazaban con la eliminación de pueblos enteros si no se postraban al Señor que los mandaba. Aquí podemos ver que los llamados mensajeros de la Biblia no eran seres espirituales, sino que eran seres físicos de carne y hueso, que tenían necesidades físicas como cualquier ser humano normal. Pero ¿quiénes eran estos seres de los que nos hablan en la Biblia? Son los llamados vigilantes, los Igigi de las escrituras sumerias. Son guerreros y soldados de quienes controlan el planeta y que en la antigüedad hacían acto de presencia para la creación de cultos y de religiones. El profesor Mauro Biglino, en una de sus conferencias, después de pasarse años traduciendo los antiguos escritos y tras analizar la actual Biblia, nos dice lo siguiente. Cuando Gabriel, ese hombre al que había visto al comienzo de la visión, se acercó a mí en rápido vuelo a la hora de la oración de la tarde. Gracias. ¿Otro más? Ok, ahora bien. Gabriel llegó volando rápidamente. ¿Saben lo que está escrito en hebreo? Con el verbo, el participio y el sustantivo. Está escrito, llegó cansado y fatigado. Esto de acá está escrito en el diccionario de italiano, en el diccionario de inglés, en el diccionario de etimología hebrea, donde incluso el diccionario Ensklein, uno de los más importantes que hay, cita el mismo pasaje Daniel 9:21 y dice que llegó muy cansado. Ahora bien, ¿el problema cuál es? Que como Gabriel debe ser un ángel, cosa que no es, porque como lo dijo la última señora, el hombre que había visto. Tanto es así que cuando Daniel ve llegar a Gabriel, dice, vi llegar un ish, es decir, un individuo masculino. Porque los considerados ángeles bíblicos eran individuos de carne y hueso. Y acá tengo que aclarar que no estoy diciendo que los ángeles no existen. Yo no me ocupo de eso. Pero los que están en la Biblia no son de ese tipo. Los ángeles bíblicos comen, beben, caminan, se ensucian, se cansan, deben bañarse, tienen que descansar, pueden ser heridos y son muy peligrosos. Era mejor no encontrarse con ellos. Gabriel era uno de ellos. Entre otras cosas, Gabriel es una palabra en hebreo que no indica el nombre de una persona, indica una función, es decir, un grado en la jerarquía militar de estos individuos, y era uno que ejerce el poder por cuenta de un él. Era un Geber de un él, que se escribe Gabriel. Ahora bien, Gabriel llega muy cansado. Lo tenemos volando. ¿Por qué? Porque como es un ángel, tiene que llegar volando. Lo que pasa es que no es un ángel. Es un ish, es decir, un hombre, un individuo masculino de carne y hueso. Sí, las alas se las pusieron al principio del medioevo, sí. Antes de eso no volaba, saltaba. Jueces, capítulo 6. Ahora lo voy a decir correctamente porque si no... De nuevo, versículo 21. Aquí se cuenta el encuentro entre Gedeón y uno de estos famosos ángeles.
Entre otras cosas, lo interesante es que en ese encuentro el ángel le dice: quédate tranquilo que no morirás. Precisamente porque en general era peligroso, era mejor no encontrarse con ellos. Después de que hacen una serie de cosas, es decir, hablan, etc., después de lo cual el ángel le pide comida. Gedeón vuelve a su casa, le prepara carne, regresa con carne y un caldo, lo deja todo sobre una piedra, y entonces este malaj toma un objeto que es mencionado como bastón delgado, es decir, un objeto cilíndrico, lo apoya contra la carne y la carne se incendia, ambos, la carne y el caldo. Después de lo cual podemos leer el versículo 6:21. Entonces el ángel del Señor tocó la carne y los panes ácimos con la punta del bastón que llevaba en la mano, y salió de la roca un fuego que los consumió. Enseguida el ángel del Señor desapareció de su vista. Gedeón reconoció entonces que era el ángel del Señor y exclamó: ¡ay de mí, Señor, porque he visto cara a cara al ángel del Señor! Ok, ahora bien, ¿hay algún otro? Especialmente, ¿qué es lo que se dice que hizo el ángel después de que quemó esas cosas? Que se desvaneció, desapareció. Desapareció. ¿Saben lo que está escrito en hebreo? Se fue caminando. ¿Entienden? Así que como es un ángel, tiene que desaparecer. Solamente que no está escrito así. No es un ángel primero, por lo tanto se va caminando. Es todo muy lógico. Es todo coherente. ¿Entienden? Así que esta es la Biblia, es decir, en el momento en el que se establece que la Biblia debe hablar del mundo espiritual, por lo tanto de Dios y por lo tanto de los ángeles, todo es presentado, todo es traducido en función de esa idea construida para eso. Porque la Biblia no dice eso que ellos dicen, dice otra cosa. Por esto es que yo digo que muy a menudo leemos la explicación, y en la explicación las cosas están escritas como si la Biblia no hubiera sido escrita. Porque en esa traducción no es que explican cómo se ve el ángel, inventan cómo se ve el ángel. Porque ese ángel, que es un ish, es decir, un individuo masculino, camina. Y esto es así para todos. Esto se aplica para todos. Lo que pasa es que desde el momento en el que se establece como regla primera algo determinado, a partir de ahí se debe hacer coincidir esa idea dentro del texto, y eso es lo que son las interpretaciones, es decir, colocar en el texto lo que el texto no dice. Bastón no es una traducción inventada, porque es decir, nosotros lo traducimos como bastón, porque obviamente ellos buscaban decir con sus instrumentos lingüísticos todo eso que no podían describir de otra manera, pero este individuo tenía en la mano un objeto cilíndrico del cual salía una flama, una llama, y toda esta historia vuelve, por ejemplo, cuando hay un ángel que extiende una mano para destruir con un ataque, después de un censo que no debía ser hecho, se prepara para destruir la ciudad de Jerusalén. Y es detenido por su propio jefe, que le dice: no, detente, no lo hagas. Pero él estaba ya listo para salir, solamente estaba esperando la orden. Así que la Biblia está llena de tecnología, está repleta de tecnología. Y yo sé bien que nos da pereza tener que repensarlo, pero si hacemos de cuenta que es verdad, todo es coherente. Todo es coherente. Ahora, si es verdad o no es verdad, yo no sé. Pero eso es lo que está escrito, no lo otro. Hace algunas semanas o meses atrás en Roma se realizó el encuentro entre el Papa Francisco y el rabino principal de la comunidad. Y yo vi muchas sonrisas al porro mayor, abrazos, cumplidos. Y tengo que decir que sentí verdaderamente un considerable fastidio. Les tengo que decir que si yo fuera judío y escuchara al Papa que me dice: tú eres mi hermano mayor de la fe, yo le diría: no. Yo con tu fe no tengo nada que ver. Tú, como cristiano, me has robado un libro, el Antiguo Testamento,
me has robado el personaje principal de ese libro y lo has transformado según tu gusto. El personaje principal de ese libro, que se llama Yahvé, es un individuo que hizo un pacto y no con los judíos en general, sino con una familia. Una familia, es decir, con uno de los nietos de Abraham, estableció un pacto con él y con sus descendientes, punto. Ese libro habla de ese pacto, ese libro habla de esa historia, ese libro no menciona nunca a la humanidad, nunca.